Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos. Un saludo muy gratificante de parte mía, Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Para todo el mundo, para todo el que esté viendo el video, lo hago con mucho respeto, voy a expresarme con mucho respeto, no quiero ofender absolutamente a nadie, sino que vamos a comprender esta terminología, vamos a comprender todas esas frases que utilizamos diariamente, pero que no somos conscientes cuando estamos hablando de ellas. ¿Me refiero a qué? Me refiero a las personas que hablan de el miedo, que hablan de el castigo, que se expresan constantemente de que hay que tener temor a Dios, temor a la divinidad, porque si no tenemos temor nos vamos a descarriar o vamos a ser juzgados constantemente como seres malos y de pronto se va a enojar esa divinidad o ese Dios, como dicen las personas, y nosotros vamos a tener consecuencias nefastas por hacer eso. Mis queridos amigos, yo hablo con mucho respeto, pero la verbalización de esa palabra, de el temor o del miedo, tiene poder, eso es una realidad, tiene poder, tiene influencia igual, al mismo nivel que el amor. Cuando hablamos de amor, o sea, cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de la divinidad con amor, que es prácticamente lo que expreso yo constantemente a través de mis talleres, mis conferencias, la espiritualidad se expresa constantemente en abundancia y en amor y en cariño constante. Pues cuando hablamos en esos términos, estamos hablando en otra posición a lo que nos enseñan tradicionalmente en los textos religiosos del temor a Dios. A ver, la palabra temor sí tiene el mismo nivel de poder que el amor, pero tiene un sentido y tiene una energía totalmente destructiva y viene mal canalizada. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando estamos tratando de buscar un comportamiento de una persona a través de la intimidación, a través del miedo, a través de la zozobra, a través de sentimientos de culpa, cuando estamos buscando ese comportamiento, estamos buscando una manipulación de la persona. Estamos buscando el sistema que se ha utilizado a través de la Inquisición durante muchos años, verbalizar palabras de miedo, intimidación, o sea, de aceptación, y no tienes derecho a reflexión, sino que simplemente si no lo haces tendrás enfermedades, tendrás dolencias, tendrás escasez, tendrás fracasos económicos, y las personas actúan no porque salga de su interior, sino por el miedo. O sea, la energía que se está manejando allí para hacer influencia, para hacer control sobre las personas, es una energía totalmente diabólica, destructiva. Cuando hablamos en la posición correcta, porque la energía sencillamente es amorosa, la energía, la divinidad, Dios es amor completo, se expresa en todo, constantemente en todo lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros no, hablamos de no tenerle temor, sino tenerle amor, o sea, hacer actos precisamente para expresarnos como la divinidad que es amorosa, es otra posición de la energía muy diferente a la posición negativa de intimidación y de sometimiento. A través de esa palabra y esa frase temor podemos lograr comportamientos, pero se crea una doble moral. La doble moral es muy clara y esto lo voy a explicar. Cuando nosotros estamos muy jóvenes, que somos niños y que simplemente nos educaron a través de un palo, de un garrote o de la violencia o del insulto o de los golpes. Si observan, las personas asumen una posición de respeto frente a la figura y autoridad, pero se crea una doble moral. Así como el ego y la dualidad del ego, la inconsciencia es doble moral, o sea, muchas caras. ¿Qué significa esto? Que la gente cuando está frente a la figura de autoridad, pues asume una posición de respeto con esa figura. Pero cuando se va es otra persona. Siempre ha sucedido esto y uno lo aprecia en los colegios, en las instituciones educativas o en las instituciones de pronto militares o
en los sitios donde la intimidación es constante, el calabozo, la intimidación, uno asume dos posiciones. Una posición de que cuando viene la persona se comporta correctamente porque la energía está dividida y está simplemente creando varios egos en la persona. Y cuando se va, la persona de autoridad que está intimidando a través de la violencia, a través de la verbalización violenta, pues la persona, si ustedes la observan, se comporta diferente. Se comporta con abandono, se comporta con desdén, se comporta con insultos cuando no le está dando la cara a la figura de autoridad. O sea, no es para nada positivo y educativo hablar de un temor de la divinidad, que todos tenemos que actuar por temor, porque ese es el sistema más arcaico y viejo que ha utilizado el ego de la humanidad para lograr los objetivos. Si cambiamos la posición de la energía, porque eso es una energía mal ubicada, y hablamos desde el amor, hablamos desde la experiencia del respeto, hablamos desde la experiencia de la bondad, de la abundancia. Observemos y analicemos esta posición. Cuando hablamos de un Dios de amor, cuando hablamos de la espiritualidad, porque esa palabra Dios está demasiadamente mal usada y gastada en realidad, entonces hablamos de una posición diferente. Cuando a ti te educan con respeto y con amor, mira los efectos, es muy diferente. O sea, la figura de padre que es amoroso y que es respetuoso y que es ético y que educa con sus acciones, pues hace de que su hijo esté la figura o no esté la figura, tiene una sola cara, tiene una sola transparencia, tiene una sola formación y sus acciones no van a ser por la intimidación. Yo no voy a hacer las cosas por miedo, sino que mis acciones van a ser ejecutadas por el amor incondicional que me deja un registro de bondad, de respeto, de continuidad. Me siento agradado, me siento en alegría con esa persona, estando o no estando con la persona. El registro es totalmente diferente. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto? En muchos textos yo escucho constantemente el temor a Dios y en otros se escucha el amor a Dios. Al mismo Jesús, esto es una cosa muy curiosa, lo sancionaron o lo colgaron o lo enjuiciaron los saduceos y los fariseos y todos los escribas y todos los sacerdotes de esos tiempos, sencillamente porque decían que venían con un pensamiento diferente al Antiguo Testamento, donde se habla de masacre, de muerte, de un Dios Jehová inquisidor, destructor. Es muy diferente. Y él hablaba una propuesta diferente del amor incondicional. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y hablaba de unos términos simplemente donde no existía el miedo. Hay una gran diferencia que quiero que lo tengan muy claro, porque ese hombre que es cuántico, llamado Jesús, con una energía crística, la energía es crística y esto es muy diferente, es un hombre que se llamó Jesús, que hizo el ejercicio de la energía crística. Por eso le llamamos Jesús Cristo. Es muy diferente la posición de él. En ningún momento habló de un padre que castiga, simplemente de un padre que observa y que no juzga. Y simplemente hablaba constantemente de un padre que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira el contenido tan diferente a ese inquisidor. Y por eso es que las religiones se han subdividido. Y hay unos que están con un temor y hay otros que están con el amor. Pero en el mundo espiritual, en el mundo cuántico, que lo manejaba mucho el Maestro Jesús, hay sencillamente amor incondicional. Es más, decía algo muy interesante, hasta 7 veces 7. ¿Qué pasa si me insultan, si me agreden? Poner la otra mejilla hasta 7 veces 7. O sea, es un amor, un respeto, un cariño, un ejemplo, una posición tan diferente que yo quiero que esto lo analicen y lo piensen para el mundo de los religiosos. No soy autoridad religiosa, soy autoridad simplemente en mí. Esto me sale de mi corazón como un personaje que maneja el mundo espiritual, no el mundo religioso. Y hago una lectura haciendo una secuencia de las historias, pero observen que el Antiguo Testamento es una antigua filosofía o forma de pensar o ese Dios que existía muy agresivo,
que tiraba bolas de fuego, que mataba, que asesinaba, y la gente lo hacía con el sistema del temor. La Sagrada Inquisición, el mundo que se maneja ahora, extremista, a través de la violencia, decapitando, matando. Entonces hay unas normas que se cumplen, pero la gente, yo lo digo con certeza porque estuve en Turquía, bueno, paseando y visitando unas personas, y las mismas mujeres musulmanes, esto lo comento porque es evidencia propia, las mismas mujeres musulmanes me buscaron en consulta cuando llegué a Turquía. Y tuve la consulta de personas que estaban aburridas, mujeres aburridas de tener un Dios, que a ellos le llaman Alá, que masacra, que somete, que coge a la mujer y la pone en tercero o quinto plano, que la ponen en distancia, aburridas totalmente, buscando una consulta de psicología transpersonal. Esto es una experiencia que la cuento porque la viví en carne propia, mis queridos amigos. Entonces, ese sistema inquisidor de miedo, de maltrato, yo creo que es de la vieja conciencia, de la vieja historia que no funciona. La violencia, la masacre, la intimidación, el miedo que todavía lo utilizan en muchos medios de comunicación no crea nada positivo. Es una energía totalmente mal ubicada. Cambiemos el calcetín, volteemos las cosas, observemos desde el amor, desde el cariño, desde el respeto. ¿Saben una cosa? El ser más poderoso es el ser amoroso. Si ustedes se convierten en ese ejemplo amoroso incondicional, mis queridos amigos, les aseguro que tendrán el poder. Hagan el ejercicio. Yo quiero que hagan el ejercicio para que comprendan lo que estoy hablando y que no lo estoy expresando simplemente porque me lo inventé. Eduquen a una persona a través del miedo. Maltrato, golpe, insulto, y si no lo hace le mete una trompada, y si no lo hace te pego con la escoba, con el palo. Es el sistema arcaico viejo que yo también participé de ese sistema educativo. Y eduquen a otro ser humano, eduquen dos niños, observen con amor, con cariño, con entrega, con honestidad, sin violencia, sin juicio, y verán los resultados. Yo quiero que ustedes me escriban, me digan en cuál de las dos posiciones realmente hay resultados. Si llevamos históricas evidencias de maltrato, de miedo, de intimidación, de muerte, de pistolas, de masacres, y estamos ahora en una faceta de cambio, hemos cambiado de Piscis a Acuario, de cambio, donde realmente lo que se profesa es el respeto incondicional por todos sin juicio, un amor incondicional. Lo que el maestro decía era un cambio a las viejas teorías que venían los religiosos practicando. Y lo que el maestro decía era física cuántica incondicional, un campo de posibilidades, un mar de posibilidades que simplemente es energía, pero que nosotros vamos a decidir cómo la vamos a manejar, con el miedo o con el amor. Entonces los dejo para que reflexionemos sobre esto, y esto es muy educativo. ¿En qué posición te vas a colocar? ¿De qué manera le vas a hablar a tus hijos? Si yo le hablo con amor, con respeto y con cariño, siempre tendré el poder, esté o no esté. Y si yo le hablo con violencia, con agresión, con intimidación, con bolas de fuego, el apocalipsis, la destrucción, el caos, los malos para allá, los buenos para acá van a ser absorbidos. La gente cómo vive y cómo funciona a través del miedo, a través de la zozobra, y no van a tener paz interior. Entonces, energías negativas, diabólicas al lado izquierdo, energías positivas, amorosas al lado derecho. Incondicional, incondicional. Sencillamente el poder de la humanidad está en el amor. Los invito a que reflexionemos sobre esto, a que analicemos sobre estas formas de expresarnos, porque el verbo se hace carne, lo expresaban los antiguos, se materializa. Entonces póngale mucho cuidado cuando hablas. ¿Hablas con amor o hablas con intimidación o hablas con miedo? Porque el miedo es sencillamente el ego y la inconsciencia, y el amor es el mundo de la espiritualidad y de la conciencia. Los dejo con esta reflexión. Soy Absalón San Clemente, hablo desde mi posición, no estoy tratando de influenciar en nadie, sino explico una práctica constante que se observa, evidente, y que pongan mucho cuidado al expresarse, porque lo que verbalicen se materializa.
Esto es cuántico. Lo que ustedes verbalicen se va a hacer real. Entonces, los dejo. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Un abrazo para todos. Chao.